Muy buen día. Hoy vamos a hablar sobre los estados de oxidación. Primero que todo vamos a ver qué significa este término. Entonces, el estado de oxidación indica el número de electrones que un átomo puede ganar, perder o compartir cuando forma un compuesto. Recordemos que para poder formar un compuesto hay interacción entre los electrones de valencia de los átomos, ¿sí? En algunos casos un átomo le cede al otro, que se llama enlace iónico, o en otros casos los átomos comparten electrones en el enlace covalente. Entonces, estos electrones que se están cediendo o se están compartiendo, ese número de electrones, me indica el estado de oxidación, también conocido como valencia. Este tema del estado de oxidación es muy útil en química inorgánica. Gracias a él podremos aprender a escribir fórmulas, los nombres de los compuestos y balancear ecuaciones. Así que espero que estemos muy atentos a ver cómo se obtienen los estados de oxidación de un compuesto. Bueno, para obtener estos estados de oxidación es muy importante tener en cuenta estas reglas, que no es necesario aprendérselas de memoria. Es necesario saberlas manejar. Entonces por aquí están estas reglitas. Dice que el hidrógeno siempre tiene +1, excepto en los hidruros. El oxígeno siempre tiene -2, excepto en los peróxidos. Los elementos del grupo 1A siempre tienen +1. Los elementos del grupo 2A siempre tienen +2. Cuando una molécula termina en SO4, entonces el azufre tendrá como estado de oxidación +6. Cuando la molécula termina en NO3, el nitrógeno tendrá como estado de oxidación +5. En un ion, la sumatoria de los estados de oxidación debe ser igual a la carga del ion. Y la sumatoria de los estados de oxidación de una molécula debe ser igual a 0. Entonces vamos a explicar estas reglas que están acá, con los siguientes ejemplos. Miremos este ejemplo de acá, este compuesto de acá, permanganato de potasio. Entonces a mí me dicen, vamos a obtener los estados de oxidación de cada átomo de esta molécula, el permanganato de potasio. Entonces vamos a ver. Tengo potasio, tengo manganeso y tengo oxígeno. Me voy a las reglas y busco quiénes están. Está oxígeno. Recordemos la regla 2, donde dice que el oxígeno siempre tiene -2, excepto en los peróxidos. Este no es un peróxido, entonces le pongo -2. Son 4 átomos, entonces esto me da -8. ¿Sí? Y la última regla dice que la sumatoria de los estados de oxidación en una molécula neutra debe ser igual a 0. Esta es una molécula neutra porque cuando me la presentaron no tenía ninguna carga, entonces su carga era de 0. Entonces la sumatoria, como es una molécula neutra, debe ser igual a 0. Sigo, me queda potasio y manganeso. Voy con el manganeso, no está en las reglas, pero el potasio sí. Esta regla de acá me dice, la regla número 3 dice, los elementos del grupo 1A siempre tienen +1. Entonces vamos a ver, los elementos del grupo 1A siempre tienen +1, entonces le voy a poner al potasio su estado de oxidación de +1. Como hay un átomo, +1 por 1 me da +1, ¿sí? Y aplico la última regla, donde dice que esto tiene que dar 0. El número que hace que esto me dé 0, pues va a ser un +7. ¿Por qué +7? Porque resulta que +7 por un átomo de manganeso que hay me da +7. Y +1 positivo del potasio me da +8, -8, 0. Entonces los estados de oxidación, ¿cuáles son? De todos estos números, los estados de oxidación son estos de acá abajo. O sea, los estados de oxidación son +1 para el potasio, +7 para el manganeso, -2 para el oxígeno. Los de arriba solo los uso para hacer la sumatoria, pero los estados de oxidación son estos de acá abajo. Ahora vamos con este ejemplo de acá, de la molécula NaNO3. Lo mismo, es una molécula neutra, miren que no me están dando ninguna carga acá arriba, entonces su carga es igual a 0. Y vuelvo y aplico, tengo sodio, nitrógeno y oxígeno. Voy a ver quiénes están en las reglas. Recordemos la regla del oxígeno.
la regla número 2 que dice que el oxígeno siempre tiene -2 excepto en los peróxidos. Este no es un peróxido, entonces -2 vamos a ponerle al oxígeno. -2 por 3 me da -6. ¿Sí? Aplico la última regla que dice que en una molécula neutra tiene que dar 0 y me queda sodio y nitrógeno. Ambos están en las reglas. ¿Por qué? Miremos el sodio. El sodio es un elemento del grupo 1A. Dice que siempre tiene que tener +1. Y la regla sexta dice, en toda terminación NO3 el nitrógeno tiene +5. Miremos esta regla acá. Entonces ambos están en las reglas, entonces ambas reglas se aplican. Dice que el nitrógeno tiene +5, vamos a ponérselo acá, pero no siempre, ¿no? Solamente cuando la molécula termina en NO3. +5 por 1 me da +5. Y la última, y la regla del sodio es que él está en el grupo 1A y los elementos del grupo 1A tienen +1. Entonces, +1 por 1 me da +1 y +5 que tenía el nitrógeno, entonces me da +6 y -6, 0. El hecho es que esta sumatoria acá arriba me tiene que dar 0. ¿Y cuáles son los estados de oxidación? Pues vamos a ver, el sodio +1, el nitrógeno +5 y el oxígeno -2. Bueno, ahora vamos con este elemento que está acá, que es el zinc. Vamos a ver si están las reglas. Entonces me voy por acá. Dice, cualquier elemento en estado libre tiene como estado de oxidación 0. Resulta que el zinc está libre porque él no está formando ningún compuesto, él está solito. Entonces yo simplemente le voy a poner su estado de oxidación aquí, que es 0. Bueno, ahora vamos con esta molécula de acá. Vamos a hacer este ejemplo de acá, que es ácido fosfórico. Entonces vamos a poner acá, ya sabemos, oxígeno -2 por 4 me da -8. Y también era una molécula neutra, por tanto su carga total debe ser igual a 0. Me queda hidrógeno y fósforo. Fósforo no está en las reglas, pero hidrógeno sí. El hidrógeno siempre tiene +1 excepto en los hidruros. Este no es un hidruro. Entonces el hidrógeno tendría +1 por 3, entonces me da un total de +3. Aquí es multiplicado siempre, ¿no? -2 por 4, -8, +1 por 3 me da +3. Entonces el número que necesito para que esto me dé 0 es un +5. ¿Por qué un +5? Porque resulta que +5 por 1 me da +5 por acá. Y 5 positivo y 3 positivo me da 8. -8 me da 0. Entonces ahí sería, necesito que la carga total de esa molécula me dé 0. Pero los estados de oxidación, recordemos que son los de abajo, no los de arriba. Entonces en este caso, el hidrógeno tiene un estado de oxidación de +1, el fósforo de +5 y el oxígeno de -2. Esos serían los estados de oxidación. Ahora vamos a ver los siguientes ejemplos. Miremos acá. Entonces, este compuesto al OH3, hay un paréntesis. Entonces aplico, hidrógeno siempre tiene +1, recordemos que esta es la primera regla, +1 por 3 me da +3, ¿sí? Y recordemos que cuando hay un paréntesis, el subíndice que está me afecta a todo, o sea que este 3 es del oxígeno y es del hidrógeno. Entonces la segunda regla dice, el oxígeno siempre tiene -2. ¿Sí? ¿Esto de dónde salió? De las reglas. Y -2 por 3 me da -6. Entonces, y esto me debe dar igual a 0 porque esto es una molécula neutra. Así como esta que está acá abajo no tiene ninguna carga en la parte superior, son moléculas neutras. Ahora, para que esto me dé 0, pues el aluminio debería tener un 3 positivo. ¿Por qué? Porque +3 por 1 me da +3. Entonces vamos a ver. +3 y +3 me da +6, -6, 0.
Los estados de oxidación serían aluminio más 3, oxígeno menos 2, hidrógeno más 1. Vamos con el siguiente ejemplo, O2. Este también es una molécula en estado puro, entonces dice cualquier átomo que está sin combinarse, su estado de oxidación es 0. A pesar que hay 2, él está sin combinarse con un átomo diferente, entonces su estado de oxidación va a ser 0. Está HNO2, volvemos, oxígeno menos 2, ya deberíamos manejar esto, que el oxígeno menos 2. Ahora vemos el caso de los peróxidos, que este no es un peróxido. Menos 2 por 2, menos 4. Y dijimos que esta era una molécula neutra porque no tiene ninguna carga. ¿Sí? Entonces su estado de oxidación debe dar 0. Me queda hidrógeno y nitrógeno. Tengo solo a hidrógeno. El hidrógeno tiene más 1, ¿cierto? El hidrógeno siempre tiene más 1, excepto en los hidruros. Más 1 por 1 me da más 1. Y nitrógeno, ustedes dirán, profe, hay una regla donde está el nitrógeno. No, esa regla dice en toda terminación NO3. En este caso no funciona esa regla porque no es terminación NO3, sino NO2. Entonces vamos a ver, no nos sirve esa regla. Entonces vamos a ver cuánto dice acá. Tenemos más 1 y menos 4. Para poder que eso me dé 0, pues vamos a ponerle más 3. Más 3 por 1 me da más 3. ¿Cierto? Entonces, más 3 positivo y más 1 me da más 4, menos 4, 0. Entonces, los estados de oxidación, repito, son estos: hidrógeno más 1, nitrógeno más 3 y oxígeno menos 2. Esta de acá sí ya no es una molécula neutra, tiene una carga, tiene un más. Si tiene un solo más es porque su carga es de más 1. Si tuviera dos más sería de más 2. Pueden ser cargas positivas o negativas. En este caso es más 1. Indica que cuando yo haga la sumatoria ya no me debe dar 0, sino que me debe dar más 1. Esa sumatoria, ¿sí? Porque este más indica que su carga es de más 1. Entonces vamos a aplicar lo mismo. Hidrógeno siempre tiene más 1. Por 4 me da más 4, pero necesito que esto me dé más 1. El número que hace que esto me dé más 1, pues va a ser un menos 3, ¿cierto? Entonces, el número que haga que esto me dé más 1 va a ser un menos 3. ¿Por qué un menos 3? Porque multiplico 3 por 1, 3 me da menos 3. Y hago la sumatoria, ¿cierto? Más 4 menos 3 me da más 1. Este es un ion, este lo tenemos acá en las reglas. Miremos acá donde dice que de los iones. En un ion la sumatoria de los estados de oxidación debe ser igual a la carga del ion. Entonces este es un ion con carga más 1, por eso su sumatoria nos debe dar más 1, ¿sí? A diferencia de todas las que habíamos visto que eran moléculas neutras. Por último, estos dos ejemplos. Acá tengo un hidruro y un peróxido. ¿Cómo los identificamos? Los hidruros son aquellos compuestos que forma el hidrógeno con un metal del grupo 1A o 2A con un metal. Entonces, en estos hidruros vamos a ver qué dice la regla. Dice, el hidrógeno siempre tiene más 1, excepto en los hidruros donde tiene menos 1. Entonces, vamos a ponerle al hidrógeno, esta es una excepción. Ya no le voy a poner más 1 como lo hemos hecho en todos los ejemplos, sino menos 1. Este es un hidruro. Lo mismo, esto es una molécula neutra, entonces me debe dar 0. Menos 1 por un átomo me da menos 1. Igual a 0. Por lo tanto, el litio debería tener más 1, ¿cierto? Más 1 por 1 me da más 1. Entonces, más 1 y menos 1 me da 0. Estos serían los estados de oxidación para el litio más 1 y para el hidrógeno menos 1. Y en este caso del H2O2, este es un peróxido. ¿Qué es un peróxido? Es la combinación de oxígeno con un metal del grupo 1 o 2, donde el oxígeno tiene como subíndice 2, ¿sí? donde
hay 2 átomos de oxígeno. Entonces, para el caso de los peróxidos, vamos a ver qué nos dice la reglita. La reglita nos dice, el oxígeno siempre tiene -2, excepto en los peróxidos donde tiene -1. Entonces, los peróxidos, vamos a ver, entonces vamos a ponerle -1 en este caso. -1 por 2 me da -2, y esto me tiene que dar igual a 0 porque es una molécula neutra. Y el hidrógeno siempre tiene +1, ¿sí? Porque los peróxidos son excepción para el oxígeno, no para el hidrógeno. +1 por 2 me da +2. Entonces ahí me dio 0. Y los estados de oxidación son hidrógeno con +1 y oxígeno con -1. Y así es como se hallan los estados de oxidación de diferentes moléculas. Espero que haya quedado muy claro.